Dos, tres. Hola, bienvenidos a la tarea número 6 de la asignatura Ética, Leyes y Conexos. En esta oportunidad vamos a ver el ordenamiento jurídico y las fuentes del derecho. Entonces, voy a proceder a presentarles la pantalla. Pues bien, tal como habíamos visto en las anteriores clases, existen las normas jurídicas que están permeando toda nuestra realidad. Toda nuestra realidad. Y pues estas tienen que organizarse para no chocar unas con otras. Tienen que organizarse de cierta manera. Entonces, la manera de organizarse es a través de un sistema jerarquizado. Este sistema jerarquizado brinda a las normas compatibilidad y armonía entre sí, para que no se opongan entre ellas, para que no haya discrepancias o como dice la misma norma, para que no haya antinomias entre sí. Este orden jerarquizado supone la existencia de normas que son superiores y también normas que son inferiores, y las cuales las superiores van a prevalecer sobre las inferiores. Hay otro proceso que es interesantísimo de las normas jurídicas y claro, al momento de aplicar las normas superiores, vamos a crear las normas inferiores. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En la Constitución de la República, donde se encuentran nuestros deberes y derechos y donde está organizado el Estado ecuatoriano, pues vamos a tener ahí también la obligación que tiene el Estado de crear leyes orgánicas. Es decir, se aplica la Constitución y también se crean leyes orgánicas. Entonces, es un doble proceso de aplicación con creación. Y así sucesivamente, en la ley de régimen de las administraciones descentralizadas, se establece que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados o los municipios deben crear ordenanzas. Entonces, se aplica esta ley, pero al mismo tiempo se crean nuevas ordenanzas, ¿sí? Todo esto hace que haya validez y unidad en todo este sistema jerarquizado. Es el mismo sistema, está compuesto por las mismas instituciones, hay unidad entre sí y todas las normas componen la una con la otra. Entonces, según el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, el orden jerárquico de las normas se encuentra regulado ahí. Vamos a ver que luego ejemplificado en una lámina que les voy a poner. Pero según el artículo 425, las normas que están arriba de la pirámide son, en primer lugar, la Constitución de la República, en segundo lugar, los tratados y convenios internacionales, en- de ahí ya en el nivel legal están las leyes orgánicas, luego, después de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, y ya en el nivel de base, en el nivel ya no tan, no tan amplio, no tan general, están los decretos y reglamentos en los cuales intervienen algunos tipos de autoridades, incluyendo al presidente de la República, que tiene esta facultad reglamentaria para decretar reglamentos. Están las ordenanzas que le habíamos hablado antes, que son facultad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, los acuerdos y resoluciones que pueden ser expedidos por todo tipo de autoridad estatal, de toda autoridad pública, y se deja abierta esta puerta final a los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Esta constitución, tal como la vemos ahí, vemos que en la parte superior vamos de la parte general. La constitución nos regula la totalidad del Estado ecuatoriano, la totalidad en el territorio. Y los tratados y convenios internacionales, por lo general, también tienen ese espectro de aplicación. Hay que tomar en cuenta, y es muy clave aquí lo que habíamos ya conversado un poco, que nuestra Constitución es de orden muy garantista. Entonces, existen tratados y convenios internacionales en los cuales se topen derechos humanos, van inclusive a prevalecer sobre la Constitución. No hay, el constituyente dejó abierta esa puerta para que sea lo más beneficioso posible para los derechos humanos. Pues bien, el nivel legal que les explicaba, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias están a cargo de la Asamblea Nacional. También suelen tener un alcance de orden nacional, pero que rigen cuestiones muy generales, cuestiones que son abstractas y que por una ley por sí sola no podría ser tan aplicable por lo general. Necesita reglamentos o necesita mayor desarrollo jurídico, desarrollo normativo para poder ser aplicado, pero justamente por eso tiene la prevalencia sobre las normas que son mucho más específicas. Ya les digo, reglamentos, tenemos ordenanzas. Un ejemplo muy claro de la ley de leyes orgánicas es, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que regula todo el sistema nacional de educación.
pero que tiene que recurrir de los acuerdos ministeriales que se expiden a través de reglamentos del Ministerio de Educación para poder ser aplicado. Pero claro, si es que existe una divergencia entre ambas, si es que existe alguna norma que se oponga la una con la otra, fijémonos en la pirámide del ordenamiento jurídico, también conocida como pirámide de Kelsen, aunque no la implementó Kelsen, pero y ahí tendremos la respuesta ante este tipo de antinomios. Una vez visto esto, pasemos a la segunda parte de nuestra pasemos a la segunda parte de esta tarea y vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho. Fuentes hace quizás esta alusión a esa palabra de dónde nace, de dónde nace el agua, de dónde nace de dónde nace el agua, cuál es la fuente, desde dónde se genera. Entonces, existen dos fuentes del derecho, de dónde nace el derecho. Uno, las fuentes materiales. Aquí nos referimos específicamente a los factores y circunstancias que influyen a la creación. Esto puede ser los factores sociales, económicos, políticos, culturales, históricos e internacionales. Aquí nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta que la realidad, por lo general, le supera ampliamente al derecho. Eh, Siempre el derecho, como tiene este procedimiento más reglado, más burocrático, suele quedarse a la saga, suele quedarse atrás. Entonces, siempre el derecho obedece a circunstancias, a problemas concretos que la sociedad considera que deben ser regulados y que los asambleístas y que las personas que tienen esta capacidad reglamentaria consideran que debe realizarse de esta manera. Es por eso que, por ejemplo, en situaciones concretas, cuando vemos que existen vacíos o cuando la asamblea considera que lo que tenemos ahora con la ley de protección animal que no está regulado, que hay grupos que claman por una regulación, que es un asunto que debe ser atendido, se crea una norma, pero esto obedece a estos factores, ¿no? Que suelen ser de toda índole. Tenemos también en las fuentes formales del derecho. Esto quiere decir que el derecho también viene de sí mismo, de las normas jurídicas que están establecidas para poderse implementar. Como habíamos hablado anteriormente, justo en la clase anterior, las normas jurídicas son escritas, por lo menos en nuestro sistema, son abstractas, es decir, que no están encaminadas a un grupo específico, por eso son generales, son permanentes porque no se alteran a menos que haya el tema de la derogatoria y son indeterminadas, no se dirigen específicamente a un grupo determinado o a alguna persona determinada. Suelen no determinarse, sino van por la generalidad, van por la generalidad. Aquí hay que tener en cuenta que la norma jurídica, que es la principal fuente formal del derecho, tiene esta ficción legal de que es conocida por todos. Por eso se dice, les digo esta ficción legal porque en realidad no conocemos, sino que se publica y se promulga en los medios oficiales, que en este caso el registro oficial, y por eso decimos que es conocida por todos. Entre los ejemplos de fuentes formales del derecho son las que ya hemos hablado, que está la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, decretos, reglamentos, ordenanzas y toda norma jurídica que, claro, ya ahora ya las podemos identificar fácilmente. Otra de las fuentes formales del derecho es la costumbre. La costumbre, según el Código Civil, se puede considerar como obligatoria siempre que la ley lo atribuya y siempre que exista un vacío jurídico. La costumbre, por lo general, no está escrita, obedece una repetición constante de la sociedad, una repetición muchas veces ya inclusive involuntaria, mecánica, que se acepta como obligatorio de las prácticas que se han venido realizando de manera consuetudinaria. Suele suplir las lagunas de la Constitución y tenemos los ejemplos de las costumbres indígenas para resolver problemas, las costumbres comerciales, que por ejemplo es el regateo, que no está expuesto en ningún lugar pero se lo tiene en cuenta. Y las costumbres marítimas, donde también entra bastante el tema de la costumbre sin que necesariamente esté regulada en una norma fija. Tenemos como otra fuente formal del derecho la jurisprudencia, que también genera derecho. Aquí nos referimos a jurisprudencia a todas esas decisiones y fallos emitidos por los tribunales de justicia en los cuales se deciden sobre casos determinados. Se generan precedentes, que quiere decir cómo se ha comportado, cómo se ha resuelto un caso similar al que al que se va a resolver en el futuro o en la actualidad. Es decir, hay un precedente. Y como les decía, son casos determinados. Pero a partir de estos casos determinados,
se llega a la indeterminación, se puede llegar hacia la norma general. Entonces, bajo ciertas condiciones, la jurisprudencia puede ser considerada obligatoria. Aquí lo tenemos el ejemplo constante, que es los fallos de la Corte Constitucional, que nos establecen normativa específica, que nos ponen nuevas reglas para hacer las cosas, y es importante que tengan en cuenta que no se aplica esto para los juicios penales. También tenemos también como fuente del derecho la doctrina. Aquí, por ejemplo, los jueces y también las personas que legislan toman mucho en cuenta el valor de los expertos, así como en todas las ciencias. Entonces, el valor de los expertos, la persona que escribe, los juristas, los académicos, influyen en la interpretación de las normas y también en la resolución de casos, también en su creación. Finalmente, tenemos los principios generales del derecho, los principios y valores que están sobre todos los sistemas jurídicos. Estos son guías y lo importante aquí es que son universales como tal. Entonces, los principios generales del derecho, si bien pueden estar escritos, al no estar escritos, se debe ir para allá. Tal como veíamos en la parte de la ética, el valor principal del derecho es la justicia. Entonces, ante la duda de cómo aplicar el derecho, siempre se debe buscar los valores de la justicia. La justicia se ve también por otras realidades, por otros principios como la igualdad de todos ante la ley, la buena fe, la no retroactividad o la seguridad jurídica. Son valores que suelen estar, suelen ser la base primigenia para el establecimiento de normas de normas y garantías. Les agradezco mucho por la atención y les invito también a seguir en la siguiente clase. Un abrazo. Recording stop.